La obediencia al derecho. Así como nos hemos preguntado, ¿el derecho debe ser justo? En esta clase, a su vez, para empezar, nos preguntaremos, ¿debemos obedecer al derecho? Ambas interrogantes están relacionadas de forma estrecha. Si a la primera pregunta respondiéramos que el derecho no necesita ser justo para ser tal, pero si debe o debería serlo para gozar de plena validez o fuerza obligatoria, de algún modo estaríamos contestando la segunda pregunta. Es decir, que si bien la eficacia del derecho no depende de su justicia, su obediencia sí. Esto significa que el derecho injusto carece de fuerza obligatoria, o aún más, que el derecho injusto debe ser desobedecido, que cabría hablar de una obligación moral de obedecer al derecho justo. Para estar en condiciones de responder a los cuestionamientos anteriores resulta necesario hacer algunas precisiones. Por principio, como acota Elías Díaz, en este problema de la obediencia al derecho no debemos confundir el aspecto jurídico con su aspecto o sentido ético de fondo. En tal virtud, es menester distinguir entre la obligación jurídica y la obligación ética. Efectivamente, precisa el autor, la obligación jurídica tiene, ante todo, un carácter hipotético. Uno debe obedecer si no quiere tener que asumir o que sufrir las consecuencias, sanciones de uno u otro tipo, que el legislador ha previsto y puede imponer en caso de incumplimiento de la norma, y la validez de esta norma deriva de su promulgación concordante con una norma superior a ella, que a su vez no posee sino un carácter hipotético. El deber ético implica, en cambio, que uno mismo, cada uno, a través de su razón, su emotividad o su conciencia individual, resultado del modo de ver, no determinista, pero con fuerte influjo de las condiciones sociales y de uno u otro proceso de socialización, se lo impone ya entonces condicionalmente. Es decir que, en tanto cuanto que permanece como tal deber ético, posee para él un carácter necesario e incluso situado dentro del propio proceso histórico temporal, en interrelación subjetivo individual y objetivo social. La naturaleza de la pregunta sobre la obediencia al derecho es principalmente de carácter ético. Norbert Webster ha dicho a propósito: ¿existe para el ciudadano un deber moral de obediencia al derecho? ¿Tiene, bajo ciertas circunstancias, un derecho a la obediencia civil o a la resistencia? Se trata aquí de una cuestión que ciertamente tiene por objeto una actitud firme frente al derecho, pero que es planteada desde un punto de vista moral, es decir, extrajurídico. Por ello, el tema de la obediencia al derecho no interroga sobre si el derecho obliga jurídicamente, lo cual resulta obvio si una ley es creada conforme a los requisitos impuestos por las normas de producción jurídica del sistema en cuestión, sino sobre si el derecho obliga ética o moralmente. En suma, no nos enfrentamos a preguntas relativas a la eficacia del derecho, sino a su validez en el sentido de obligatoriedad o deber moral. Una ley, una norma de derecho obligan jurídicamente desde que se les dota de juridicidad y, por lo tanto, de la coacción como garantía para asegurar su cumplimiento, lo cual no implica ni excluye que esa ley o norma gocen o no de la obligatoriedad moral. Así las cosas, a la pregunta ¿el derecho injusto carece de fuerza obligatoria?, podría responderse que el derecho injusto posee validez jurídica, pero no necesariamente validez moral. Entonces debemos seguir interrogándonos, ¿estamos obligados moralmente a obedecer el derecho injusto o incluso debemos desobedecerlo? Y si fuese justo, ¿sería válido decir que estamos obligados moralmente a obedecerlo? Estas preguntas plantean el problema que nos ocupa a lo largo de esta clase. Antes, sin embargo, conviene hacer otras precisiones. Obediencia al derecho y obligación política. Otra razón que hace interesante este tema es que la obediencia al derecho no es un asunto de carácter exclusivamente ético ni meramente teórico o especulativo, pues posee profundas implicaciones políticas y una importante vigencia y aplicación práctica. Si bien es cierto que esta es una cuestión que en principio comporta como un análisis ético, no lo es menos que también resulta ser un problema de naturaleza política. Lo anterior se observa con mayor claridad cuando la injusticia del derecho no repercute exclusivamente en un daño individual, lo cual no deja de ser por sí ya muy grave, sino que tiene efectos sociales que ponen en peligro valores fundamentales no solo de una nación, sino incluso de la humanidad toda. Debe aceptarse sin chistar la obediencia a un derecho que viole los derechos humanos, afecte de forma irreparable el medio ambiente, destine los recursos obtenidos por vía de impuestos para la compra de armamento o financiamiento de una guerra. ¿Debe el ciudadano permanecer pasivo ante leyes así? ¿Acaso no la desobediencia y la objeción a tales leyes también tendrían un talante político? Y Hering, en su libro clásico, La lucha por el derecho, pensaba que el derecho es una idea práctica, indica un fin, y como toda idea es de tendencia, es esencialmente doble porque encierra en sí una antítesis, el fin y el medio.
Más el medio, por muy variado que sea, se reduce siempre a la lucha contra la injusticia. La idea del derecho encierra una antítesis que nace de esta idea, de la que se es completamente inseparable: la lucha y la paz. La paz es el término del derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo. El derecho es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo de los poderes públicos, sino también el de todo el pueblo. Si abrazamos el momento dado, toda su historia nos presenta nada menos que el espectáculo de toda una nación, desplegando sin cesar para defender su derecho tan penosos esfuerzos como los que hace para el desenvolvimiento de su actividad en la esfera de la producción económica e intelectual. Todo hombre que lleve en sí la obligación de mantener su derecho toma parte de este trabajo nacional y contribuye en lo que puede a la realización del derecho sobre la tierra. En virtud de lo anterior, que el tema de la obediencia al derecho se inscribe en el ámbito de la llamada obligación política, la cual implica la necesidad de establecer cuál es el fundamento último que ha de justificar nuestro comportamiento frente a las disposiciones estatales y, en consecuencia, cuál ha de ser la conducta ético-política que debe asumir un ciudadano. Como ha escrito Eusebio Fernández, tratar acerca de la obligación política y de la obligación moral de obedecer al derecho justo es también conectar, hasta donde sea posible y necesario, la moral y el derecho, la ética y la política, la legalidad y la legitimidad justa, al hombre virtuoso con el ciudadano justo. Es, al fin y al cabo, preguntarse por la naturaleza de la ética, y concretamente de la ética jurídica y política. Desobediencia civil y objeción de conciencia. Ahora bien, las conductas que un gobernado puede asumir ante una ley, política o acción gubernamental injustas pueden ser varias, y a su vez pueden estar sustentadas en diferentes razones ético-políticas. Así, por ejemplo, una actitud extrema dentro de las posibilidades existentes es la de una franca oposición a todo el sistema político-jurídico por considerarlo injusto, enfrentándolo incluso por vía de la violencia con las armas. Estamos ante la acción revolucionaria que legitima su proceder en razones tales como la necesidad de implantar un concepto de justicia diferente del mantenido por el régimen jurídico en cuestión, quizás a través de una nueva constitución, así como de un ideario político que pretende transformar la estructura y el funcionamiento del Estado, la distribución de la riqueza, etc. Por supuesto, una actitud así presupone que los actores asumen que su conducta es moralmente correcta, que actúan en conciencia y con conciencia. En este caso, quienes optan por la violencia revolucionaria piensan que no existen otros medios efectivos para enfrentar las leyes y el régimen injustos, quedando descalificados los medios legales y políticos que el sistema prevé para ello, si es que los prevé. En el otro extremo sería la actitud de sumisión total por parte de los gobernados a cualquier ley o acto del gobierno a pesar de su injusticia. Las causas de dicha conducta son también de diversa índole. Puede aducirse razones de conciencia ciudadana como el caso de Sócrates, quien, no obstante saber la injusta sentencia que lo condenó a muerte, la asume por considerar más correcta e imperativa la obediencia de la ley sobre todo ciudadano por el bien de la polis, antes que la desobediencia que está aún conociendo su injusticia. En el ámbito estricto de la moral individual, diría Sócrates, es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Asimismo, puede ser que el gobernado, en este caso sería mejor llamarlo súbdito, considere que la fidelidad al soberano y a sus mandatos debe ser absoluta por provenir de Dios la autoridad de aquel. O puede ser que la bulía o el miedo a la sanción o a perder posiciones o privilegios sociales determinados impulsen a ciertos ciudadanos a obedecer algunas leyes a pesar de su injusticia. Sin embargo, en un régimen democrático de derecho, donde efectivamente rige una constitución y los ciudadanos consideren que los valores y principios contenidos en esta, el segundo estándar valorativo, son razonablemente justos, existen otras actitudes alternativas ante leyes o actos de autoridad o políticas públicas que transgredan tales valores o principios. Más todavía, si partimos del presupuesto de que dicho régimen prevé recursos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para oponerse a las leyes contrarias a la Constitución y se mantiene un cierto grado de libertad que tolera manifestaciones políticas y sociales en contra de actos o políticas de gobierno considerados injustos, en tal caso, ¿cuál debe ser la actitud hacia el derecho en la hipótesis de leyes o actos de gobierno notoriamente injustos? ¿Deben impugnarse dichas leyes solo por las vías legales o se justifica algún otro tipo de resistencia ciudadana? La desobediencia civil y la objeción de conciencia son dos actitudes ético-políticas que pueden asumirse ante leyes o actos de gobierno considerados injustos y que se ubicarían en el punto medio de la revolución y la sumisión. Para John Rawls, la desobediencia civil es el acto ilegal, público, no violento, de conciencia, pero de carácter político, realizado habitualmente con el fin de provocar un cambio en la legislación o en la política gubernativa.
Se trata entonces de la asunción de una actitud de resistencia que no niega validez al régimen de derecho o al sistema político en su totalidad, sino a ciertas leyes o actos gubernamentales. Ejemplos de desobediencia civil son la negativa al pago de impuestos, el bloqueo de la vía pública, la toma pacífica de instalaciones gubernamentales, etc. Por las singularidades de la violación que adoptan sus actos, la desobediencia civil puede ser directa si implica la contraversión de la misma ley calificada de injusta, o indirecta si por el contrario se opta por actos de resistencia que no comportan la violación de la ley impugnada. Tal es el caso de la negativa de pagar impuestos como modo de protesta contra una ley o contra acciones o políticas de gobierno calificadas de injustas. La desobediencia civil puede ir acompañada o realizarse con independencia de las acciones legales que el sistema jurídico establezca. De hecho, como apunta Rawls, quienes recurren a la desobediencia civil para protestar contra leyes injustas no están dispuestos a desistir si los tribunales se manifiestan en desacuerdo con ellos, y sí, en cambio, aunque parezca contradictorio, a sufrir las consecuencias legales que la infracción a la ley les acarrea, precisamente porque han expresado fidelidad al ordenamiento jurídico en su conjunto, y es a la justicia en que se asienta, segundo estándar valorativo y no solo a su legalidad a la que apelan. Por objeción de conciencia entendemos el incumplimiento de un precepto legal o administrativo más o menos categórico que suele arguir razones religiosas o de moral crítica o individual, es decir, razones de conciencia para no obedecer al derecho. En este caso, a diferencia de la desobediencia civil, no se invocan las convicciones de la comunidad moral social o la violación al segundo estándar valorativo del sistema jurídico en cuestión, sino las consideraciones morales personalísimas de cada individuo, consideraciones que no pretenden necesariamente, aunque puedan provocarlos en modo indirecto, un cambio en la legislación o la adhesión de la mayoría o de ciertos sectores de la población. El fin específico de esta actitud es satisfacer la conciencia del hombre virtuoso, la congruencia entre los actos jurídicos públicos, la obediencia al derecho y las convicciones morales de quien o quienes se oponen a las leyes que violan tajantemente sus convicciones personales. Así, hay personas que se niegan por razones de conciencia a realizar el servicio militar o enlistarse en el ejército de su país en el caso de guerra, dado que tales ciudadanos, por causa de su religión o su convicción pacifista, consideran que tales normas violan en tal grado su conciencia moral o individual que su obediencia significaría una grave traición a sus propias convicciones. Ahora bien, ¿puede el derecho aceptar la desobediencia civil o la objeción de conciencia? En principio, debe señalarse que esta pregunta solo tiene sentido en el marco de un sistema jurídico, si cabe la gradación más o menos democrática. Obvio es que los sistemas autoritarios ven y confunden, no solo por ignorancia, sino sobre todo por miedo, la vía revolucionaria con la desobediencia civil. Sin embargo, debe decirse también que si bien desde un punto de vista ético-político la desobediencia civil está justificada, el derecho posee importantes argumentos para considerar inaceptable la desobediencia civil en términos estrictamente jurídicos. Sería contradictorio que la ley autoriza a violar la ley, contradicción que, sin embargo, no justifica que un sistema jurídico otorgue el mismo tratamiento a un desobediente civil que a un delincuente cualquiera.